Hola a todos, soy Mónica Hacha y soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy voy a solucionaros una de las preguntas que también nos hacemos todos los padres, especialmente en la franja de edad entre 0 y 1 año, sobre todo con los niños lactantes. ¿Cuánta agua le debo dar a mi bebé? Bueno, todos sabemos que la hidratación es importantísima en cualquier persona, tanto en los niños, en los bebés, como en los adultos. A diferencia de los cuerpos de los adultos, que tienen un porcentaje alrededor del 50-60% de composición en agua, nuestro cuerpo es mayoritariamente, podríamos decir, agua. En el cuerpo de los bebés este porcentaje aumenta por encima del 70%, con lo cual esto nos hace pensar que la hidratación de los bebés es especialmente importante y por eso nos puede llevar a pensar que necesitamos darles agua durante sus primeros meses de vida para que esa hidratación sea perfecta. Bueno, pues no es así. Hasta los 6 meses de vida, un bebé alimentado con lactancia materna natural no necesita agua en su alimentación, simplemente una alimentación materna a demanda. Y es posible que en algunos casos, por ejemplo en épocas de mucho calor, como el mecanismo de sudoración o de regulación de la temperatura de los bebés pequeñitos hasta los 6 meses no está perfectamente desarrollado, es posible que en algunas ocasiones el bebé llore pensando que tiene hambre, pero realmente lo que tiene es sed y por eso nos pide mamar en ese momento para satisfacer sus necesidades de hidratación. Por eso a veces nosotros pensamos, es que mi bebé ya tiene unos horarios, unas tomas muy regulares, come cada tantas horas, no me pide fuera de horas y yo ya estoy mucho más liberada, mucho más tranquila. Y de vez en cuando llega un día en el que ese bebé pues, nos pide más veces al día y a veces nos puede trastornar un poquito porque no sabemos a qué se debe, si es que está enfermo, si es que se queda con hambre, no, algo le pasa y a veces simplemente puede ser un mecanismo de sed o que por el crecimiento de ese bebé necesite una mayor producción de leche y a base de mamar más veces, bueno, pues lo va consiguiendo que esa producción de leche vaya aumentando en función de su crecimiento. Así que bueno, vamos a tener en cuenta, lactancia materna hasta los 6 meses no requiere un extra de hidratación y en principio la lactancia artificial hasta los 6 meses tampoco debería requerir ese extra de hidratación, siempre y cuando preparemos perfectamente los biberones. Sabéis que los biberones con leche de fórmula la compramos en polvo, la tenemos que hidratar a la hora de preparar el biberón y tenemos que saber cuántos cacitos o cuánta cantidad de polvo de la leche tenemos que preparar con tanta cantidad de agua. Si nos equivocamos una vez no pasa nada, pero si dosificamos mal de manera continuada podemos llegar a provocar una deshidratación en el bebé y en ese caso es posible que el llanto, el lloro también se deba a un mecanismo de regulación de la sed, de la hidratación y que en algunos momentos necesitemos añadir cierta hidratación. Nosotros a veces eso lo hacemos por error, siendo totalmente inconscientes y no nos vamos a dar cuenta. Por eso a partir de los 3 o 4 meses, en épocas sobre todo de calor o si estamos nosotros también muy acelerados y pensamos que nos hemos podido equivocar a la hora de preparar el biberón por habernos quedado escasos de agua, podemos ofrecer al bebé agua. Si el bebé no tiene sed, la va a rechazar. Es algo que los bebés hacen de manera automática, se regulan perfectamente el apetito y la sed, con lo cual no nos va a llevar a pensar que le vamos a dar agua y va a rechazar después el biberón y entonces vamos a tener un problema con su alimentación. No tenemos que comernos tanto la cabeza a veces. Sí podemos ofrecer un poquito de agua a los bebés en el caso de la lactancia artificial, aunque si los preparamos perfectamente no es necesaria. También nos puede ocurrir lo contrario,
que preparemos con exceso de agua los biberones por una mala dosificación, pero en ese caso lo que vamos a notar es que el bebé se queda con hambre, nos va a pedir comer más veces y de esa manera, bueno, pues podemos sospechar que algo está fallando en la dosificación de los biberones. Es algo que no ocurre de manera habitual, pero que podemos tenerlo en cuenta. Así que recordar, lactancia materna hasta los 6 meses no requiere agua extra, no debemos dar a los bebés agua. Y en el caso de la lactancia artificial, bueno, tenemos que estar un poco vigilantes, saber que tenemos que preparar perfectamente esos biberones con la cantidad de agua adecuada para no necesitar añadir agua extra fuera de las comidas en la alimentación de nuestro bebé. A partir de los 6 meses de vida, cuando ya vamos introduciendo la alimentación complementaria, si hacemos una alimentación mixta durante ese periodo de transición con lactancia materna, esa lactancia materna va a seguir proporcionando parte de esa hidratación, pero sí deberíamos ofrecer entre horas un poquito de agua a los bebés. El total de agua o de hidratación que necesitarían entre los 6 meses y un año puede variar entre 800 mililitros y 1 litro, pero tenemos que tener en cuenta que los alimentos ya proporcionan también parte de esa hidratación. Normalmente los primeros alimentos que se introducen en la alimentación de los bebés suelen ser alimentos de origen vegetal que tienen una alta proporción en agua, con lo cual tampoco tenemos que pensar que nuestro bebé, porque tome un poquito de agua al día, está tomando demasiada poca agua, sino al contrario, no debemos ofrecer un exceso de agua entre horas para poder mantener también esa lactancia mixta, es decir, esa alimentación mixta con lactancia materna o con lactancia artificial, mientras vamos introduciendo también la alimentación complementaria. Pero sí deberíamos empezar a ofrecer el agua como complemento en la alimentación de los bebés a partir de los 6 meses, entre los 6 meses y el año. A partir del año sí deberíamos colocar la hidratación, el agua, como un ingrediente fundamental también de la alimentación, porque ya consideramos que a partir del año un bebé puede alimentarse como un adulto prácticamente, modificando texturas, modificando cantidades, pero la alimentación ya debería ser más parecida a la de un adulto, con lo cual esa hidratación también es muy importante, que no solo es a través del agua, insisto, puede ser también a través de la leche, a través de las frutas, los vegetales, a través de los purés que también estamos añadiendo. O sea que no debemos pensar que si no le damos agua no está recibiendo nada de hidratación, sino que el agua sería un complemento al resto de la alimentación. Seguro que habéis oído en muchas ocasiones que no se debe obligar a comer a los bebés porque ellos tienen un buen mecanismo de regulación de la ingesta de los alimentos. Bueno, pues lo mismo ocurre con la ingesta de agua. Por regla general, los niños tienen una muy buena regulación de la sed. Ellos van en el momento que les ofrezcamos agua, si no tienen sed, la van a rechazar automáticamente y no debemos obligarles. Sin embargo, hay unas épocas o periodos del año en los que debemos insistir un poquito más, ofreciendo más a menudo el agua, no obligando a beber, pero sí ofreciendo más a menudo ese modo de hidratación a través del agua principalmente, que serían en épocas de calor. Como os he dicho antes, si recordáis, los bebés no tienen un buen sistema de regulación de la temperatura y si hace un calor excesivo o suben mucho las temperaturas, por supuesto que no van a ser capaces de regularse tan bien. En ese momento tenemos que ofrecer más a menudo, sobre todo si los bebés son pequeñitos y no saben pedir todavía el agua, no saben cogerla por ellos mismos, aunque la tengan al lado. Bueno, en esos momentos sí deberíamos ofrecer más a menudo ese agua para que nos aseguremos de que la hidratación es adecuada. Así que los niños pequeñitos y sobre todo entre los 6 meses y el año y medio más o menos suelen ser más proclives a sufrir deshidratación o golpes de calor en épocas de
de calor muy exagerado, y tenemos que prevenirlo ofreciéndoles mayor cantidad de agua, protegiéndoles de la radiación solar, desabrigándoles, es decir, quitándoles ropa, manteniéndolos a la sombra. Bueno, hay muchos métodos que podemos hacer, pero entre ellos la hidratación también cobra especial importancia. Bueno, y un recordatorio: os he dicho que la leche y la fruta, los vegetales y otros alimentos también proporcionan parte de hidratación, pero debemos utilizar agua, no bebidas azucaradas y no refrescos, y por supuesto no vamos a utilizar ningún endulzante para esas bebidas, ni tampoco infusiones para promover la hidratación de los bebés, ya que son alimentos que pueden resultar perjudiciales, especialmente antes del año de vida, con lo cual todo eso lo vamos a evitar y vamos a utilizar simplemente la alimentación complementaria, la lactancia y el agua, ningún otro ingrediente como fuente de hidratación. Y a partir del año, bueno, pues podremos utilizar también algún zumo de frutas, podremos utilizar otros alimentos, otros ingredientes para favorecer esa hidratación, ya que además van a ser capaces de masticar, y hay alimentos veraniegos, por ejemplo, para épocas de calor, como la sandía, que gusta mucho a los niños y es una buenísima forma de mantenerlos hidratados. Así que bueno, vamos a ir estudiando o teniendo en cuenta la edad de los bebés para ver esa necesidad de hidratación. Debe tener en cuenta que antes de los 6 meses no es necesario ofrecer agua a los bebés, siempre y cuando tengan una lactancia a demanda. No sabéis que podéis dejarme cualquier duda que tengáis acerca de la alimentación, de nutrición infantil, también en la cajita de los comentarios, que yo estaré encantada de preparar nuevos vídeos para resolver vuestras dudas. Así que, como siempre os digo, espero que le deis al like, que todos estos vídeos os ayuden muchísimo en la alimentación de vuestros bebés, vuestros niños o adolescentes. No dejéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos, y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.